Buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas todos y todas. Hoy tenemos el honor de inaugurar el Seminario Electoral de Justicia Interamericana y en esta primera sesión nos acompaña el doctor Carlos Pelayo Moller, quien nos va a hablar sobre las competencias y funcionamiento de la Comisión y de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Antes de darle el uso de la voz al doctor, me permitiré leer su síntesis curricular. El doctor Carlos Pelayo Moller es licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de Sinaloa, maestro en Derecho Internacional de los Derechos Humanos por la Universidad de Notre Dame y doctor en Derecho por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México. Posee una amplia experiencia en el sistema interamericano de derechos humanos. Se ha desempeñado como abogado de la Secretaría Ejecutiva en la Corte Interamericana de Derechos Humanos en su sede de San José, Costa Rica, y asimismo ha trabajado como abogado del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional. En la actualidad, es investigador en el área de Derecho Constitucional en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México y además es miembro del Sistema Nacional de Investigadores en el nivel 1. Y dicho esto, le cedo el uso de la voz al doctor Pelayo Moller y pues luego quedo atenta a las preguntas y comentarios que vayan haciendo en el chat para finalmente poder hacer el espacio de interacción con el profesor. Bienvenido, doctor. Muchas gracias. Muy buenas tardes a todas y a todos. Empiezo, como siempre, agradeciendo la invitación de la Escuela Judicial Electoral y el Tribunal Federal Electoral, en especial al doctor Alfonso Herrera, director de la Escuela Judicial Electoral, a Jesús Cadena Alcalá y a la doctora Wendy Jarquín, que muy amablemente me ha presentado el día de hoy. Bueno, yo hablaré de las funciones y competencias de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en escasamente 58 minutos. Es todo un reto hablar de todo esto tan rápido, pero trataré de ser muy concreto en las ideas y, bueno, cualquier cuestión en la que quieran ahondar, podemos hacerlo un poco, apenas media hora en la sección de preguntas, pero también, bueno, queda ahí bibliografía adicional que está en el temario. Bueno, la primera pregunta es, ¿qué es el Sistema Interamericano de Derechos Humanos? El Sistema Interamericano de Derechos Humanos es uno de los sistemas regionales que existen de derechos humanos en el mundo. Hay un gran sistema universal que se basa en la Organización de las Naciones Unidas, en donde tienen varias sedes, varias instituciones, pero es un sistema mundial. Luego hay sistemas regionales. Está el sistema europeo, que fue el primero en surgir. Está el sistema africano, que surgió después del nuestro. Y la Corte Africana, por ejemplo, apenas empezó a funcionar en el 2006. Y está como el otro gran sistema de derechos humanos en el mundo, el sistema interamericano. Hay otros sistemas de derechos humanos más pequeños, menos articulados, incluso más regionales, aún más pequeños. Hay un sistema del Caribe. Pero bueno, para nuestro caso y para México, lo importante es el sistema interamericano y por otra parte también el sistema universal, que no trataré en esta oportunidad. Y bueno, el sistema interamericano, ¿qué es? Es un sistema que se funda a partir de la Organización de Estados Americanos, es decir, la OEA. El sistema interamericano surge y se desarrolla a partir de lo que es la OEA. Y entonces su estructura está dentro de la OEA. Y tiene dos instituciones principales. Por una parte está la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que su sede en Washington, D.C., en los Estados Unidos, y la otra institución del sistema interamericano, de la cual ustedes seguramente ya han oído hablar, y por eso están aquí, es la Corte Interamericana de Derechos Humanos, cuya sede está en San José de Costa Rica, en Centroamérica. Y bueno, el sistema interamericano de derechos humanos, no crean que se generó espontáneamente, tiene una historia, y tiene una historia reciente. Su inicio podríamos ubicarlo en 1948, en abril, cuando la Asamblea General de la OEA vota y declara y expide la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, que fue el primer instrumento internacional de derechos humanos. Incluso le gana por unos meses a la Declaración Universal,
y la Declaración Universal de la ONU de diciembre del mismo año, del 48, recoge algunos elementos de la Declaración Americana. Posteriormente, se instala la primera institución de este sistema interamericano, que es la Comisión Interamericana, apenas en 1959. Es decir, es poco tiempo, porque cuando hablamos de derecho constitucional, a veces hablamos de la Constitución inglesa de 1200 algo, hablamos de la Constitución de Estados Unidos de 1700 algo, pues esto es muy reciente. Esto tiene apenas unos 70 años de que se empezó a formar, no necesariamente empezó a trabajar como lo hace ahora. La Comisión Interamericana, siendo en ese momento el único organismo del sistema interamericano, empezó a sesionar en 1960. En esa primera Comisión Interamericana estuvo un mexicano que fue Gabino Fraga. En 1961, la Comisión Interamericana empezó a realizar visitas in loco, es decir, a los países, empezó a visitar países, pero realmente nadie conocía a la comisión. Incluso en 1965 la comisión no era conocida, porque apenas ahí empezó a recibir denuncias de violaciones a derechos humanos de forma individual. Y esto realmente pues fue algo que no tenía un gran impacto, porque todos los asuntos que conocía la Comisión Interamericana básicamente se iban en rebeldía. Posteriormente, se crea la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que ya es el gran tratado, el gran marco jurídico que conforma el sistema interamericano de derechos humanos. Y aquí estamos hablando no de que está una institución formada o conformada por un estatuto o por una carta como la Carta de la OEA, sino aquí estamos ya hablando de un tratado internacional que delimita muy bien las funciones de la Comisión y de una eventual Corte Interamericana que todavía no se había instalado. Entonces ya hemos recorrido 20 años y apenas tenemos la Comisión medio instalada, y la Corte ya por fin tenemos la posibilidad de que se instale. Pero no se instala la Corte Interamericana de Derechos Humanos sino hasta septiembre de 1979. Ahí empieza a funcionar. Es decir, en este mes cumple 41 años la Corte Interamericana de que empezó a trabajar. No es nada, en términos históricos, en términos jurídicos, es muy poco tiempo. Pero la profundidad de lo que ha hecho es vasta. Y apenas la Corte Interamericana resuelve en el fondo su primer caso contencioso en 1988. Y bueno, ahondemos un poco más, que ha pasado el tramo histórico que apenas nos tomó 5 minutos y pues no da para más, o daría para más, pero esos son los hechos importantes, porque la historia pues es rica, es vasta, pero es en un periodo de tiempo muy estrecho. Pasemos ya a la actualidad. En la actualidad tenemos por una parte a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, o cuyas siglas oficiales son CIDH. Está conformada por 7 comisionados y comisionadas. Espero que se vea la presentación. Estos son los comisionados y comisionadas actuales. Actualmente, el presidente de la Comisión Interamericana es el mexicano Joel Hernández García, el embajador. Él fue electo en este año como presidente, y bueno, es actualmente el representante de México. Ya les había comentado que Gabino Fraga había sido otra persona que había estado ahí como comisionado. Después le sigue César Sepúlveda, y ya eso en los 80s, y ya más recientemente, a partir de 2010, estuvo por 2 periodos consecutivos José Jesús Orozco Enríquez, que también es investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas y también fue presidente del Tribunal Electoral. Y pues actualmente ese cargo lo ocupa el embajador Joel Hernández. También está Antonia Urrejola, que ustedes la pueden ver en el extremo izquierdo de la pantalla. Flavia Pio Besán, que está del lado derecho junto al embajador Joel Hernández, es apenas la segunda. Y también está la comisionada Margaret Macaulay de Jamaica, que ella fue en su momento también jueza de la Corte Interamericana. Está la comisionada Esmeralda Rosamena de Troitiño, que es panameña y es la relatora, es la que se encarga de ver la situación en México. También está la comisionada Julissa Mantilla Falcón de Perú. También está el comisionado Edgar Estuardo Ralón Orellana, que ahí sale con camisa azul y el saco café. Y bueno, los comisionados se dividen sus funciones en países y temas. Los comisionados tienen a su cargo
el conocer casos y asuntos y situaciones de diversos países dentro de sus funciones. Hay que considerar que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos no solo conoce casos de los países latinoamericanos y no conoce casos solamente de los países que han ratificado la Convención Americana sobre Derechos Humanos, sino conoce casos y situaciones de todos los países miembros de la OEA. Y eso va desde Canadá y Estados Unidos hasta Argentina y Chile. Todos los países que estén dentro de la OEA en este continente americano, sobre esos países se va a pronunciar y va a conocer la Comisión Interamericana. Es decir, la Comisión Interamericana no se limita solamente a conocer casos de países que han ratificado los tratados internacionales en materia de derechos humanos, empezando por la Convención Americana, sino también todos aquellos que pertenecen a la OEA, e incluso países que perteneciendo a la OEA y dejaron de alguna forma de suscribir los principales tratados internacionales, como es el caso de Venezuela, que se salió de la Convención Americana, o Trinidad y Tobago, que también dejó la Convención Americana. Trinidad y Tobago en el 98, Venezuela apenas en el 2013. Y bueno, ¿cuáles son las funciones de la Comisión? Las funciones de la Comisión se pueden dividir en dos facetas. Tiene funciones de carácter político por una parte, y la función política de la Comisión tiene que ver con la promoción y observancia de los derechos humanos, como dice la Convención Americana. Entonces la Comisión Interamericana no va a ser un ente pasivo, no va a ser un ente que se va a estar cuidando de no decir algo porque eventualmente lo puede conocer en un caso, como sería una actitud de un juez o de un tribunal, sino que la Comisión Interamericana va a estar metiéndose en todo donde tenga que incidir o tenga que opinar sobre derechos humanos. Es decir, la Comisión Interamericana va a estar en todos lados y va a estar comunicando si le parece bien o mal algún proyecto de ley, va a estar comunicando si puede prestar asistencia técnica a algún país, incluso lo va a hacer si ese país acepta, como fue el caso del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes, va a formular recomendaciones, va a realizar estudios, va a realizar informes temáticos, informes de país, incluso un informe anual muy importante donde hay un capítulo cuarto donde se ejemplifican y se ponen ahí los casos de los países en donde hay mayor preocupación por la vigencia de los derechos humanos. Entonces, estas funciones políticas pues meten a la Comisión a un tipo de dinámicas y un tipo de controversias que pues la Corte Interamericana está exenta de ellas. Entonces la Comisión Interamericana está al pendiente de lo que pasa cada día, y eso que hace la Comisión Interamericana es tan importante y tal vez más importante que lo que hace la Corte, porque eventualmente la Comisión Interamericana puede evitar que se consumen violaciones de derechos humanos por medio de la política, por medio de hablar con presidentes, por medio de hablar con ministros, negociando cuando, por ejemplo, hay un golpe de Estado, como lo fue cuando hubo un golpe de Estado en Honduras, atendiendo circunstancias en el momento. Y claro también que eso la puede meter en problemas cuando a algún Estado no le gusta lo que dice la Comisión. Eso ocurrió en el 2013 con Brasil, ha ocurrido también con Ecuador, y con un problema directo con el presidente Rafael Correa, y entonces hay que tomar en cuenta que la naturaleza de la Comisión es también una naturaleza política. Pero también, y bueno, toda esta naturaleza política y todo esto de estar también inserto dentro de la OEA, y eso es muy importante respecto a la Comisión, inserto en la estructura de la OEA, ha llevado a que ahora la Comisión tenga un problema enorme actualmente con la designación del secretario ejecutivo de este organismo. El secretario ejecutivo actualmente, bueno, ya no sabemos si es o no, pero actualmente se supone que es el brasileño Paulo Abreu. Pero la cuestión con Paulo Abreu es que él no fue ratificado por el secretario general de la OEA, que se llama Luis Almagro. Entonces, por una parte, los comisionados, incluso México como país, Cancillería se ha pronunciado en contra de que Almagro no ratifique en su puesto a Paulo Abreu como secretario ejecutivo. Los comisionados han hecho saber su descontento, pero también Almagro, pues dice, este señor tiene 60 y tantas denuncias por acoso laboral.
Entonces, una controversia muy dura que hay ahorita en el sistema interamericano es una cuestión que no tiene que ver con las funciones políticas de la comisión, pero es un problema administrativo, pero que es de lo más político. Y es de lo más político porque al final Almagro, siendo secretario general de la OEA, tiene estatutariamente el poder para no renovar el contrato administrativo de la comisión. Es decir, la comisión tiene una autonomía funcional que en general se respeta, pero en algún momento dado el secretario general de la OEA puede ponerle, por ejemplo, en este caso, fin a la recontratación de un funcionario que fue en su momento reelecto. Y si ustedes quieren saber más de toda esta controversia, simplemente pongan en su buscador preferido CIDH, Almagro, Paula Bravo, y les va a salir todas las noticias de todo el chisme. Y eso todavía no sabemos cómo va a terminar, pero pues parece ser que el fin va a ser que Paula Bravo no va a seguir siendo secretario ejecutivo de la Comisión Interamericana. Y bueno, esa es la naturaleza de la comisión, pero también la comisión tiene una sección, unas funciones que tienen que ver con el conocimiento de peticiones individuales. Tiene un sistema de casos. Ese sistema de casos es, digamos, el primer filtro, es la primera instancia donde se tiene que acudir en el sistema interamericano. Uno acude a la Comisión Interamericana antes de ir a la Corte. Y solo si la comisión decide enviar un caso a la Corte, ese caso va a la Corte. Pero si la comisión no quiere enviar ese caso nunca irá a la Corte. Entonces, ustedes se preguntarán, ¿todos los casos que ha conocido la Corte Interamericana de Derechos Humanos han pasado por la Comisión Interamericana? La respuesta es sí. Si ustedes no van y transitan por todo el procedimiento de la Comisión Interamericana exitosamente, no pueden aspirar, no pueden llegar a la Corte Interamericana. Y es una característica del sistema interamericano que en su momento fue copiado a Europa, porque en Europa había una comisión y una corte. Aquí copiamos eso, pero los europeos se deshicieron de la comisión en 1998. Y entonces allá solamente hay un tribunal, el Tribunal de Estrasburgo, y uno va directamente al tribunal, pero aquí en este continente americano y en nuestro sistema interamericano primero tenemos que ir ante la comisión, incluso antes de acceder al sistema de peticiones de casos. Y esto me quiero un poco salir de la línea del sistema de casos para hacer una pausa en lo que son las medidas cautelares. También ante situaciones de extrema gravedad y urgencia, las personas pueden actuar, pueden solicitar a la Comisión Interamericana de Protección por medio de una medida cautelar. Lo controversial de las medidas cautelares y lo que es complicado de las medidas cautelares es que es una facultad reglamentaria y no convencional de la Comisión. Igual, si alguien quiere llegar eventualmente a tener una medida provisional de la Corte, primero hay que ir a la Comisión para que nos dé una medida cautelar o solicitar directamente una provisional, pero bueno, eso es más complicado. Volvemos al sistema de casos. Ya dijimos que hay un sistema de casos, entonces este sistema de casos funciona como un gran filtro, una gran aspiradora de peticiones. Lo primero que se tiene que hacer para acceder al Sistema Interamericano de Derechos Humanos es llenar una petición, es crear una petición. Y esas peticiones, pues, ¿cuántas son al año por país? Las podemos calcular según los últimos datos de la Comisión Interamericana en alrededor de 3,000 peticiones por año. Y justo aquí tengo la estadística, porque en estas cuestiones los números son lo mejor. Aquí pueden ver en esta gráfica que viene del informe anual de la Comisión Interamericana que en el año pasado, en 2019, se recibieron 3,034 peticiones. Por lo regular, México en los 8 años anteriores había sido el campeón en presentar peticiones, pero ahora en este año nos ganó Colombia con 881 y le sigue México con 695. Si se fijan, no necesariamente es que sean los países con más problemas de derechos humanos, porque entonces Haití, que tiene 4, tendría más peticiones, Honduras, que tiene 24, tendría más, y bueno, nos podríamos ir con varios países donde la vigencia de los derechos humanos es muy precaria, como Venezuela con 54, pero sí es cierto que la gente confía en el sistema interamericano en México y acude al sistema interamericano.
Pero llegan todas estas peticiones y este número de peticiones se ha ido incrementando desde 435 en el 97 hasta 3034 en el 2019, como les comentaba. Pero también hay que ver que México es el país que más peticiones envía, pero también es el país que más peticiones le rechazan. México el año pasado no abrieron a trámite 941 peticiones. Y a Colombia sí le abrieron a trámite 326. Veamos qué porcentaje de peticiones entonces abren. Sí abrieron 131. Entonces, si abrieron 131 y negaron 941, pues haciendo cuentas, más o menos nos están aceptando en el primer filtro, que es la Secretaría Ejecutiva de la Comisión. En ese primer filtro nos están aceptando más o menos como el 10% de las peticiones que llegan al sistema interamericano. Y bueno, esa es la Corte Interamericana, pero falta todavía bastante para llegar ahí. Tenemos que la Comisión Interamericana, faltan 20 minutos para llegar a la Corte. Tenemos que la Comisión Interamericana es el gran filtro del sistema interamericano. Ahí llegan todas las peticiones del sistema interamericano. Antes de ir a la Corte hay que ir a la Comisión. Y dentro de ese primer filtro, que es Secretaría Ejecutiva de la Comisión, donde dirige, no sé, alguien está a cargo ahí, y donde están una planta de abogados de forma permanente, en ese lugar nos están rechazando el 90% de las peticiones que se presentan. Entonces, está ese primer filtro en este sistema de casos, que es una revisión inicial por secretaría, que incluso ahora se puede apelar. Hay una resolución que permite, no tanto una apelación, porque sería en todo órgano superior, sino una reconsideración más bien de esta decisión, si eventualmente se llega a rechazar. En este sistema de casos, ese 10% que en el caso de México pasan ya a una etapa que se llama admisibilidad, en donde ya ahí sí empieza un contradictorio con el Estado involucrado. En este caso, el nuestro sería con el Estado mexicano. Empieza un contradictorio en donde la víctima se le envía la petición que envió al Estado, también puede hacer otras alegaciones, otras observaciones, y el Estado contesta. Y así se hace un contradictorio que puede durar pues unos años o unos meses, dependiendo. Pero ahí la comisión, en esta etapa de admisibilidad, que sigue, es la segunda etapa que sigue después de la revisión inicial, en la etapa de admisibilidad de los casos, la comisión revisa la competencia. Por ejemplo, ¿quién es competente para ir a la Comisión Interamericana? Pues son competentes las personas físicas humanas. O sea, no se permite que vayan corporaciones o personas morales, aunque se ha tenido cierta flexibilidad en admitir, por ejemplo, asuntos y causas promovidas por pueblos y comunidades indígenas. La razón de la materia siempre tiene que ser una violación a los derechos humanos. No se vale ir con una cuestión de apelación o para que revisen mi fallo en materia fiscal. No. Tiene que haber una violación a los derechos humanos. Y también razón de tiempo, pues tenemos que ver la vigencia de los tratados y la vigencia del marco normativo que rodea al sistema interamericano. Y, por ejemplo, hay que considerar que la Convención Americana sobre Derechos Humanos, México la ratificó el 24 de marzo del 81, depositó ya el instrumento. Entonces, desde el 81 hay competencia de la Comisión Interamericana para conocer violaciones a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en el caso de México. Entonces, el marco temporal es importante. También, en razón de lugar, la violación que se alegue, pues debe ser cometida en un Estado miembro de la OEA. Si es en México, pues debe ser cometida en territorio mexicano. En cuanto a otros aspectos de admisibilidad, que ya no tienen que ver con competencia, antes de acudir al Sistema Interamericano de Derechos Humanos, hay que recordar que es indispensable agotar los recursos internos. Y dependiendo del tipo de asunto, dependiendo del tipo de hecho o de circunstancia, pues los medios a agotar siempre van a ser judiciales, pero pueden ser de diversa índole. Por ejemplo, en materia electoral, el agotamiento pues es seguir las instancias electorales y en esa track de agotamiento, ese camino a agotar las instancias internas judiciales, puede ser que en muchos casos la última instancia sea la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Entonces, debe haber un recurso judicial efectivo para, por ejemplo, en materia electoral, poder dirimir esas controversias.
En algún momento tuvimos un problema con eso, pero ya se corrigió. Y bueno, siempre tenemos que agotar los recursos judiciales internos. También desde que se agota ese recurso judicial interno, tenemos un plazo de 6 meses para presentar nuestra petición. No se pueden presentar 2 o más peticiones. No se puede presentar algo que haya sido decidido por la comisión, y los hechos que se presenten, al menos en esta etapa inicial de admisibilidad, deben parecer o deben ser verosímiles a una violación a los derechos humanos. Ya más adelante, en la etapa de fondo de este conocimiento de peticiones individuales, nos toca probar los hechos. Es decir, los hechos no nos los van a creer en una instancia como la Comisión Interamericana porque los digamos o porque sea una instancia de derechos humanos. En derechos humanos también tenemos que probar los hechos. No se vale nomás pues alegar por alegar. Tenemos que constatar cuáles son las violaciones que estamos, argumentando. Y también tenemos que hacer una revisión pormenorizada y una exposición, una argumentación pormenorizada de cuáles serían las violaciones a los derechos humanos que estamos alegando a partir de esos hechos que estamos exponiendo. Y estas violaciones a los derechos humanos pueden venir de tratados internacionales como la Convención Americana sobre Derechos Humanos, pero también de otros tratados internacionales de la OEA que tengan que ver de forma más especializada con algún derecho. Por ejemplo, hay una Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada, hay una Convención Interamericana para prevenir y sancionar la tortura, hay una Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia en contra de la mujer, que también se llama Convención Belém do Pará, etc. Y bueno, digamos que pasamos de la revisión inicial, que es mandar la petición, pasa el primer filtro para ver si cumple los requisitos indispensables, vamos a admisibilidad y también cumplimos con competencia, con el agotamiento, con las cosas juzgadas, no duplicación, plazo. Vamos luego a la etapa de fondo, demostramos nuestros hechos y también se declaran violaciones a los tratados internacionales del sistema interamericano que México haya firmado y ratificado. Y finalmente tenemos lo que se denomina un informe de fondo. Es decir, este informe de fondo pone de alguna forma fin a la etapa más contenciosa del proceso ante la comisión. Y es aquí donde la comisión debe tomar la decisión o puede tomar la decisión de si el asunto lo envía o no a la Corte Interamericana. Porque los estados, después de publicar un informe de fondo donde ya dice, a partir de estos hechos se demuestran estas violaciones a los derechos humanos y te recomiendo, estado, hacer estas cosas, a partir de ese momento donde ya está ese documento que es el informe de fondo, la Comisión Interamericana puede decidir y puede verse compelida o tal vez rechazar la posibilidad de ir ante la Corte Interamericana. Claro que en la actualidad cuenta mucho la decisión que se tome por parte de los peticionarios y por parte del Estado mismo. Han habido ocasiones en donde los estados dicen, ¿sabes qué, comisión? Yo no estoy de acuerdo contigo, llévate el caso a la Corte y a ver cómo nos va allá en la Corte. Entonces ya la comisión casi directamente pasa a enviar el caso a la Corte. Hay veces que los estados tratan de cumplir y cumplen y el asunto no va a la Corte, precisamente porque se cumplieron las recomendaciones de la comisión, o hay veces que los peticionarios dicen, nosotros queremos ir a la Corte y tener una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre este asunto. Entonces, en este punto, la Comisión Interamericana puede o no puede, según le parezca, enviar un asunto a la Corte. En los primeros años de la Corte, la comisión no le enviaba casos contenciosos. Entonces, ustedes van a ver ahora una estadística que traigo sobre cuántos casos llegaron a la comisión o fueron presentados por la comisión en la Corte, y verán que en la década de los 80 fueron pues 0, 0, 0, 0, 0, parecía juego de béisbol. Hasta que ya en un caso, en un año, presentan tres informes de fondo, 3 demandas ante la Corte y empieza toda esta historia de la jurisprudencia de la Corte Interamericana. Pero primero la comisión no quería enviar casos y asuntos a la Corte. Entonces, si la comisión decide enviar el asunto a la Corte Interamericana, entonces sí, llegamos desde Washington, nos vamos hasta San José de Costa Rica.
Y ahí ya pasamos a hablar de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Hay que ver que también la Comisión Interamericana tiene algunas otras funciones que gravitan o giran en torno a la Corte Interamericana. La Comisión Interamericana tiene también la función de solicitar opiniones consultivas a la Corte Interamericana y medidas provisionales a la Corte Interamericana. Entonces, la Corte Interamericana es un organismo, es el otro organismo del sistema interamericano. Y es muy importante porque es un tribunal. Ya no estamos hablando acá de un ente cuasi jurisdiccional con funciones políticas, sino estamos hablando con un tribunal con todas las de la ley, pues, o más bien en este caso con todas las de la convención, porque la Convención Americana sobre Derechos Humanos nos dice que puede ser jueza o juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos cualquier nacional de los estados que han ratificado la Convención Americana, que cumplen en sus países los requisitos para ser miembros del más alto tribunal de esa nación. Entonces, en ese sentido, pues Eduardo Ferrer McGregor, que fue en el periodo pasado, los 2 años anteriores, presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, tuvo que cumplir o cumplió los requisitos que se requieren para ser ministro de la Suprema Corte de Justicia, que es el requisito del más alto tribunal acá. La Corte Interamericana, hay que decirlo, tiene un perfil interesante porque son juristas de varios países, en este caso todos latinoamericanos, en donde más allá de los requisitos que puedan cumplir, tienen formaciones diferentes. Está, por ejemplo, el juez mexicano Eduardo Ferrer McGregor, que es un procesalista constitucional o un constitucionalista. Está también el juez colombiano Humberto Sierra Porto, que fue presidente de la Corte Constitucional Colombiana, que pues, es también constitucionalista, pero ese no es el único perfil. Está, por ejemplo, Eduardo Biogrose de Chile, que es internacionalista público, es un internacionalista duro y ve todo desde el punto del derecho internacional. Está la jueza y en estos momentos presidenta de la Corte Interamericana, Elizabeth Odio Benítez, de Costa Rica, que ella es básicamente penalista y fue jueza de la Corte Penal Internacional. Está, por ejemplo, el juez Pérez Manrique, que es juez de carrera de Uruguay. Está también el juez Pazmino Freire, que es actualmente vicepresidente, que él fue presidente en su momento del Tribunal Constitucional de Ecuador. Y por último está Eduardo Eugenio Zaffaroni, que es un reconocidísimo especialista en materia penal de Argentina. Entonces, a pesar de que todos son juristas, pues son juristas de diversos perfiles. Incluso, bueno, incluso también pueden llegar personas con otros perfiles, han llegado personas también que son más de carrera diplomática, incluso en algún momento hubo un juez de los Estados Unidos, eso por una cuestión que le propuso Costa Rica. Han existido, por ejemplo, también jueces del Caribe, como Margaret McCauley más recientemente, o en su momento Claire Roberts, entre otros. Y entonces la Corte Interamericana no tiene la amplia competencia que tiene la Comisión. La Comisión, recordemos que abarca a todos los países de la OEA, pero la Corte solo abarca los países de la OEA que han firmado y ratificado la Convención Americana y que han aceptado la competencia contenciosa de la Corte. Entonces ahí tenemos que pues Estados Unidos firmó la Convención Americana, pero no la ratificó. Canadá ni siquiera la firmó. Y México, ustedes dirán, pues estuvimos desde el principio. No, México apenas aceptó la competencia contenciosa de la Corte Interamericana en diciembre de 1998. Es decir, tenemos pocos años, 22 años, con la competencia contenciosa de la Corte aceptada. Y como les comentaba, pues en los primeros años de funcionamiento de la Corte, pues la Comisión no enviaba casos. 79, 0, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 0. Luego ya en el 86 se envió 3 y en el 88 salieron esas primeras sentencias. Si se fijan, realmente la Comisión Interamericana somete muy pocos casos a consideración de la Corte. Son realmente pocos. Por ejemplo, el año pasado apenas sometió 32 casos contenciosos y es todo un récord. Entonces, este tribunal no funciona como un tribunal nacional, realmente es un tribunal que funciona con pocos casos. Entonces,
la comisión hacer el primer filtro y hacer la institución donde recae la responsabilidad de procesar todas las peticiones, ir llevando los casos en diversas etapas procesales hasta el informe de fondo, hacer todo ese desglose de peticiones, pues conlleva o implica que al final de cuentas el rezago procesal fuerte se encuentra actualmente en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y que ha amenazado desde hace unos 15 años a la Corte con que le vaya a mandar un tsunami de casos. Pues eso todavía no ocurre, pero quién sabe si ocurra dentro de un futuro cercano. Entonces, ya decíamos que son 7 jueces electos por la Asamblea General de la OEA. Ellos tienen un periodo de 6 años con posibilidad de reelegirse. La sede de la Corte, ya la veíamos, está en San José, y ahí tienen sesiones ordinarias y extraordinarias, y también pueden tener sesiones fuera de la sede de la Corte. Entonces, la Corte Interamericana ha venido en algunas ocasiones a México. La primera, pues, fue una sesión concurrida, pero pues la segunda, que fue justo después de la reforma constitucional en materia de derechos humanos, fue pues como si hubieran venido los Beatles. Hay una secretaría de la Corte también, que se está conformada por abogados que viven allá y trabajan allá. Esto es interesante y es importante porque los jueces de la Corte Interamericana, al igual que los comisionados, no viven en Washington y en San José, sino que no tienen un sueldo fijo. Tienen viáticos, y comisionados y jueces, comisionadas y juezas deben ir y venir a sus países porque tienen un trabajo en el que tienen que comparecer para seguir cobrando. Es decir, Eduardo Ferrer McGregor sigue siendo, aun cuando era presidente de la Corte Interamericana, seguía siendo investigador en activo del Instituto de Investigaciones Jurídicas. Entonces, la Corte Interamericana podemos verlo de varias formas, pero básicamente es así. La Corte Interamericana tiene 3 funciones básicas. La primera, resolver casos contenciosos, y esos casos contenciosos llegan desde esta cadenita procesal que viene de la Comisión Interamericana. Segunda, la Corte Interamericana tiene la función de adoptar medidas provisionales que se adoptan en casos de extrema gravedad y de urgencia, y cuando se haga necesario evitar daños irreparables a las personas, esto sí con base convencional. Y por último, también la Corte Interamericana tiene la función de dictar opiniones consultivas. Son 3 funciones, pero algunos autores como García Ramírez dicen que son 4. García Ramírez, que fue presidente de la Corte, dice que también hay una función administrativa. La Corte, para funcionar y ser funcional, pues requiere que exista personal desarrollando funciones de carácter administrativo, que le paguen a los abogados, que desarrollen diversas tareas logísticas de la Corte para que estén los jueces allá, etc. Bueno, pero Eduardo Ferrer todavía dice que hay 5, aparte de la administrativa. Eduardo Ferrer McGregor, que fue el periodo pasado presidente, dice que también hay una función de supervisión de cumplimiento de sentencias, que bueno, que tradicionalmente se le pondría como la función contenciosa, pero bueno. Entonces, la Corte Interamericana de Derechos Humanos resuelve casos contenciosos. Tiene un poco más de 400 sentencias. Un caso puede tener varias sentencias porque se puede fragmentar la forma en que se decide en cada etapa de los casos dentro de la Corte, y el procedimiento pues consta de una etapa escrita en donde las partes del proceso envían sus alegaciones, sus alegatos. La comisión, por ejemplo, envía el informe de fondo ahora y una nota para explicarle a la Corte por qué remitió el caso a esa instancia. Luego contestan los representantes de las víctimas, que es donde cae el mayor peso del litigio en la Corte ahora, en donde pueden expresar sus opiniones, solicitudes, argumentos y pruebas y argumentos sobre todo lo que se ha dicho en el proceso ante la comisión y ante la Corte. Ese escrito inicial de los representantes de las víctimas se le conoce en el argot jurídico interamericano como ESAP, es el escrito de solicitudes, argumentos y pruebas, y ahí el marco fáctico, aunque está dado por lo que ya se discutió en la comisión, que podremos decir que es una suerte de primera instancia del sistema interamericano, los representantes de las víctimas ahí también pueden alegar su interpretación de los hechos, pueden alegar violaciones a los derechos y también exponer qué es lo que quieren de reparaciones.
Luego todo pasa eventualmente a una etapa oral en donde hay una audiencia pública que ustedes de hecho pueden seguir por internet, y las audiencias de casos pasados están grabadas ya sea en audio o en video. Y ustedes pueden entrar a la página de la Corte Interamericana o simplemente poner en su buscador preferido Corte Interamericana de Derechos Humanos, audiencias, y les van a salir las audiencias públicas donde se discute todo lo que hay que discutir del caso. Pero no crean que esto es extenso. Las audiencias pueden durar un día o día y medio máximo. No importa qué tan complejo sea el caso, solo va a durar ese tiempo porque la Corte, recuerden, no es un tribunal permanente. Entonces los periodos de sesiones son cortos, hay que conocer varios casos, aunque sean pocos, pues son varios. Y pues la Corte Interamericana tiene ese tiempo para decidir. Tiene 2 años para decidir, pero tiene esta audiencia para conocer los hechos de primera mano porque todo lo demás es por escrito. Luego viene una etapa de alegatos finales en donde las partes ya rinden al final sus conclusiones sobre el litigio ante el sistema interamericano. En medio de todo esto se pueden presentar los conocidos como amicus curiae, o un escrito memorial de derecho ante la Corte que funciona como un amicus curiae, que es una figura importante para la Corte Interamericana para enterarse y conocer del contexto y cuestiones jurídicas específicas de los casos. Y bueno, esa es la función contenciosa, y de ahí están las sentencias de la Corte Interamericana que nosotros leemos y que son los precedentes que son muy importantes para nosotros a partir de lo dispuesto por la propia Corte Interamericana e incluso la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que vamos a discutirlo esto, pues no dentro de mucho tiempo porque quedan solo 18 minutos. Ahí cuando nos queden 3 minutos vamos a hablar de eso. Y bueno, otra función de la Corte Interamericana es el tomar medidas provisionales. Estas medidas provisionales, ya les comentaba, se toman en casos de extrema gravedad y de urgencia cuando se haga necesario evitar daños irreparables a las personas. Entonces, por gravedad, tenemos que entender que se refiere al nivel de amenaza en el que están los derechos del posible beneficiario, y también con urgencia tenemos que atender a la necesidad de responder de manera rápida con el fin de prevenir que se consuma una violación a derechos humanos que cause daños irreparables a los derechos. La cuestión aquí, como todo lo que sucede en el sistema interamericano, es que no podemos ir nosotros a pedir medidas provisionales a la Corte Interamericana de forma directa, sino que en todo caso tenemos que ir primero a la comisión y tal vez pedirle a la comisión que si por favor nos eleva esa solicitud a la Corte. Y realmente la Corte Interamericana en esos casos pues no conoce tantas medidas cautelares, conoce pocas medidas cautelares. Y es un tribunal que no tiene una carga de trabajo demasiado exagerada. Por ejemplo, si vemos las medidas provisionales vigentes de la Corte, que es esta ventanita de acá, aquí pueden ver en esta estadística que las medidas provisionales activas por año van en el orden de 25 para el año pasado. Entonces son muy pocas medidas provisionales. Entonces no crean que van a poder mandar cualquier cosa. Y pues casos en estudio a 2019 estaban 43. Entonces de ninguna manera tenemos ahí un rezago procesal. No tenemos un rezago procesal porque son pocas medidas provisionales, 25, y hasta el año pasado 43 asuntos. Eso se ha ido moviendo con el tiempo, han salido otros casos con sentencia, hace poco salió uno, otros asuntos pues han llegado, y bueno, el número ha crecido un poco, pero se mantiene alrededor de esos 43. Entonces, volviendo a las medidas provisionales pues son pocas las que toma la Corte, pero son significativas porque pueden atender a grupos importantes de personas, pueblos y comunidades indígenas, defensores de derechos humanos. También en su mayoría se refieren a situaciones en donde se pone en riesgo la vida y la integridad de las personas. Por ejemplo, han existido provisionales para evitar que una persona sea sometida a pena de muerte, pero también han habido provisionales para proteger el trabajo periodístico de medios de comunicación, como han sido ciertas medidas provisionales que se han tomado en el caso de Venezuela. También han habido medidas provisionales en caso de niños migrantes, por ejemplo, el caso de niños dominicanos y haitianos. También hay una medida provisional que tiene que ver con salud sexual y reproductiva e interrupción del embarazo. Y pues una de las últimas medidas provisionales que tomó la Corte Interamericana en el caso Vélez Lor tiene que ver justamente con
derecho a la salud y prevención y tratamiento de COVID. Entonces, la Corte Interamericana en este caso, en este tipo de medidas, pues también no son muchas, pero tiene una agenda de vanguardia. Y bueno, ya hablamos de casos contenciosos, hablamos de medidas provisionales y queda nuestra tercera facultad de la Corte Interamericana, que son adoptar opiniones consultivas. La Corte Interamericana puede interpretar la Convención Americana y otros tratados concernientes a la protección de los derechos humanos que pertenezcan al sistema interamericano. Y estas opiniones de derecho, estas opiniones, estas interpretaciones que hace la Corte Interamericana respecto a la Convención Americana y otros tratados, pues tienen que ser solicitadas. ¿Solicitadas por nosotros? No. Aquí es donde también el sistema interamericano se cierra. Solo pueden solicitar los Estados miembros de la OEA, no importando si ratificaron o no la convención, y lo pueden solicitar también ciertos organismos de la OEA, como el secretario general o incluso la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha solicitado varias opiniones consultivas. Incluso también la Convención Americana habla que la Corte Interamericana puede emitir opiniones acerca de la compatibilidad entre cualquiera de sus leyes internas y los mencionados instrumentos internacionales. Es decir, la Corte Interamericana también podría opinar sobre alguna legislación nacional, y en alguna vez ya lo hizo con la colegiación obligatoria de periodistas en Costa Rica. Y algunos legisladores y académicos estaban entusiasmados con esta idea de solicitar una opinión consultiva a la Corte Interamericana cuando se tuvo que discutir primero Ley de Seguridad Interior, se tuvo que discutir luego Guardia Nacional, pero pues la cuestión es que una opinión consultiva pues tarda en tramitarse como un caso contencioso y eso es un par de años. Entonces, los senadores y los diputados querían una opinión de la Corte, pero fast track como en un email, y así no funcionan las opiniones consultivas. Entonces no siempre funcionan, no siempre pueden funcionar para evitar que una legislación se legisle. Las opiniones consultivas es una parte importante de la jurisprudencia de la Corte Interamericana, ya ha tratado como temas de asilo, identidad de género, medio ambiente, derechos de las personas jurídicas, derechos de los niños y niñas, en el contexto de la migración, condición de los migrantes, asistencia consular, interés superior del niño y niña, y otros temas más. Y solo aquí tenemos que reconocer o tenemos que ver que solo ha habido 25 opiniones consultivas. Son realmente pocas, hay unas 2 o 3 en trámite, pero pues el universo de opiniones consultivas es bastante estrecho. Y bueno, dentro de este marco de información sobre el sistema interamericano de forma express, hay una función que está, yo diría, dentro de la función contenciosa, pero que Eduardo Ferrer Magrego la identifica como una función autónoma, que es la supervisión de cumplimiento de sentencias. Entonces, cuando la Corte Interamericana llega a una determinación sobre una sentencia, sobre un asunto, en este sistema de casos contenciosos, la Corte Interamericana también pues le da seguimiento a estas sentencias. Y esas sentencias pues va viendo cómo se cumplen y si se cumplen bien, y pues va poniendo sobre los puntos sobre las IES si los estados no están cumpliendo bien o no quieren cumplir. Pero al final de cuentas hay que considerar en todo esto que no hay en sí una policía o un ejército interamericano que va a hacer que los estados cumplan las sentencias, sino que el poder de la Corte Interamericana es el poder de su legitimidad, es el poder de persuadir a los países para que cumplan las sentencias que dicta. Es decir, los estados voluntariamente van cumpliendo las sentencias de la Corte Interamericana, voluntariamente comparecen ante la Corte Interamericana, y es una cuestión, sí, de derecho internacional, es una cuestión, sí, de respetar el orden jurídico internacional y el Estado de Derecho internacional, pero también es una cuestión de intereses. Hay intereses económicos para interactuar en el sistema interamericano. ¿Dónde vas a ir a invertir? En un país donde está el sistema interamericano vigente y donde el país comparece ante una instancia internacional para defender un caso, o vas a ir a un país como Venezuela a invertir, que está fuera del sistema interamericano y pues como a veces pareciera fuera del sistema económico mundial. También hay razones de geopolítica. México, ya les decía, aceptó la competencia contenciosa de la Corte Interamericana en diciembre del 98, 2 semanas después
de que lo hiciera Brasil. Entonces también hay un juego geopolítico importante en el sistema interamericano que también hay que tener en cuenta y poner atención. También hay razones de política interna. ¿Ustedes votarían por políticos que si quisieran salir del sistema interamericano en las próximas elecciones del año que viene? Pues es una pregunta válida y que ahí va a quedar porque siempre hay algún político que dice hay que salirnos de esto. Al final de cuentas, en países donde el sistema interamericano tiene poco arraigo, no ha logrado sobrevivir. Y bueno, ahorita acaba de surgir una pregunta. La competencia de la Corte y Comisión Interamericana de Derechos Humanos no es en materia penal, sino que en esos procedimientos ante la Comisión y la Corte Interamericana se va a establecer la responsabilidad estatal. Es decir, no va a ser responsable fulanito o fulanita, sino va a ser responsable el Estado. Y muchas veces cuando se comete un delito, pues digamos, el propio Estado tiene que hacerse cargo de investigar y sancionar esas conductas. Entonces es un foro de responsabilidad internacional del Estado y comparece todo el Estado mexicano. Entonces, ciertamente los representantes de México en esos foros son Cancillería, básicamente, pero aparte de Cancillería, creo que ahí se metió una presentación que no va. Aparte de Cancillería, también comparecen otras autoridades nacionales que puedan estar involucradas en el conocimiento del caso. Entonces, por ejemplo, en muchas ocasiones llegan ante el Poder Judicial Federal, pues, muchas controversias que luego van al sistema interamericano y al final de cuentas, en algún momento Cancillería tiene que pedir la opinión al Poder Judicial Federal de qué ocurrió en tal o cual asunto. Y sí, existe una obligación de agotar los recursos internos, pero siempre que estos sean judiciales. Si no son judiciales, no. Entonces, ya para pasar ahora formalmente a las preguntas. El sistema interamericano es importante en México. Lo dije que lo iba a decir 5 minutos antes de terminar. Porque la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el expediente Varios 912, tribunal 2010, en 2011 nos dijo que las sentencias de la Corte Interamericana son obligatorias, se deben de cumplir. Pero también son importantes porque en la contradicción de tesis 293 de 2011, resuelta en 2013 y el engrose publicado en 2014, la Suprema Corte nos dijo que la jurisprudencia de la Corte Interamericana resultaba obligatoria en el caso de que nos hubieran condenado en ese asunto, pero también resulta vinculante. Es decir, tenemos que ver como autoridades, las autoridades tienen que ver esa jurisprudencia de la Corte Interamericana para tomar decisiones sobre derechos humanos porque es vinculante, nos vincula. Incluso si esa jurisprudencia de esos asuntos fue respecto a otro país. Entonces, un caso, lo que diga, por ejemplo, el caso Cuscul-Piraval y otros contra Guatemala, que trata sobre el tratamiento médico a personas que viven con VIH-Sida, pues lo que dice ese caso Cuscul-Piraval es vinculante para nosotros en cuanto a los estándares. Entonces, ahí hay estándares en materia de salud, en materia de tratamiento a personas que viven con VIH-Sida. Y eso es muy importante porque toda la plétora de casos, que bueno, no son tantos casos, pero toda esta plétora de jurisprudencia, la profundidad de la jurisprudencia del sistema interamericano, nos obliga, nos es vinculante, tenemos que tomar en cuenta, pero también es una herramienta para nosotros como académicos para exigir mejor vigencia de los derechos, para que un litigante lo pueda accionar dentro de un procedimiento que esté llevando a cabo, para que la sociedad también exija que se mejoren ciertas condiciones de los derechos humanos a partir de lo que la Corte Interamericana ha dicho en casos que tienen que ver con México, pero también con casos que tienen que ver con otros países. La Corte Interamericana, así, ha resuelto apenas 10 casos contenciosos en el fondo respecto a México. La primera sentencia salió en el 2008, el caso Castañeda-Gutman, que fue precisamente un asunto de carácter electoral. Ahí se trataron la vigencia de ciertos derechos políticos electorales de Castañeda, el derecho a la candidatura independiente, que la Corte Interamericana no dijo que hubiera un derecho a la candidatura independiente, pero sí destacó la necesidad de contar con recursos judiciales efectivos para conocer reclamos de constitucionalidad
de las normas electorales, incluso de las disposiciones constitucionales en materia electoral. Y el Tribunal Electoral y todas las salas y todos los entes electorales tuvieron que cambiar su actuar a partir de lo que dispuso Castañeda. Castañeda, que fue el primer caso resuelto por la Corte Interamericana, realmente influyó mucho en el trabajo del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. También están otros casos, tal vez por su contenido, más dramáticos, de graves violaciones de derechos humanos. Por ejemplo, el caso Campo Algodonero, que trata sobre violencia de género en Ciudad Juárez, el caso Radilla Pacheco, desaparición forzada, el caso Fernández Ortega, de violencia de género, Rosendo Cantú, es también violencia de género, Cabrera García y Montiel Flores, que fue un caso de tortura, que fue catalogado luego como trato cruel, inhumano y degradante. Trueba, y bueno, vienen dos casos de solución amistosa, Trueba Arciniega y García Cruz, que son un caso de tortura, García Cruz, y Trueba Arciniega, ejecución extrajudicial. Y luego los dos más recientes de 2018, que realmente llegaron a México, los discutimos en México el año pasado, que es el caso de Alvarado Espinosa, de desaparición forzada de personas en Chihuahua en 2001, y el caso de mujeres víctimas de tortura sexual en Atenco. Y bueno, hay otro caso que llegó a la Corte Interamericana, pero que no llegó al fondo porque fue desestimado en materia de competencia. Y bueno, las líneas jurisprudenciales de la Corte Interamericana pues tienen que ver principalmente con graves violaciones de derechos humanos, pero hay cierto tipo de casos que también abarcan un área donde no están las graves violaciones. Por ejemplo, ya hemos discutido que está el caso Castañeda en materia electoral, y hay otros casos de materia electoral y derechos políticos electorales que la Corte ha resuelto recientemente. También hay casos de mala praxis, debido proceso, estabilidad de jueces en el cargo, no discriminación por orientación sexual, derechos sexuales y reproductivos, libertad de expresión, e incluso derechos de los pueblos y comunidades indígenas, que esto también puede tener conexión con graves violaciones de derechos humanos como desaparición forzada, tortura, ejecuciones extrajudiciales y violencia contra la mujer. Últimamente, a últimas fechas, la Corte Interamericana ha desarrollado dos grandes vertientes de jurisprudencia. Por una parte, lo que tiene que ver con la justiciabilidad directa de los derechos económicos, sociales y culturales, y también con el desarrollo de una doctrina de control de convencionalidad. Y bueno, ¿qué es el control de convencionalidad? La Corte Interamericana lo ha definido como una institución que se utiliza para aplicar el derecho internacional, en este caso el derecho internacional de los derechos humanos y específicamente la Convención Interamericana y sus fuentes, incluyendo la jurisprudencia del tribunal. Es decir, el control de convencionalidad en términos muy amplios es la aplicación del derecho internacional de los derechos humanos, no importando por quién, dónde, cuándo, cómo, pero es la aplicación del derecho internacional. Y esto es importante porque dentro de este control de convencionalidad ciertamente hay una doctrina de la Corte que acota estrictamente a lo que se debe entender por control de convencionalidad, pero también tenemos que entender y tenemos que aceptar que hay una gran práctica de conocimiento y aplicación del derecho internacional de los derechos humanos, en especial los parámetros de la Convención Americana, como es el caso del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. El Tribunal Electoral, en muchas sentencias y de forma, por lo regular, en la gran mayoría de las ocasiones, de forma exitosa y de forma congruente, ha desarrollado y ha aplicado el derecho internacional de los derechos humanos para sustentar sus decisiones e incluso expandir los derechos. Por ejemplo, se me ocurren varios casos que fueron resueltos en 2014 que tienen que ver con pueblos y comunidades indígenas y los derechos de la mujer. Entonces, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación realmente es un tribunal que le interesa y aplica el derecho internacional de los derechos humanos, más allá de si le llaman o no control de convencionalidad, y todo eso nos debe impulsar para que dentro de la rama electoral y también dentro de cualquier rama del derecho en México podamos seguir explorando y podamos conocer en amplitud el derecho internacional de los derechos humanos. Yo llegaría aquí hasta este punto con mi exposición. Yo sé que fueron muchos temas, sé que es mucha información. Es una plática donde me encomendaron hablar de estas dos cuestiones y no había otra forma de hacerlo con éxito, salvo yéndome así de rápido. Pero hay lecturas donde ustedes pueden profundizar sobre esto.
yo escribí un pequeño libro que necesita actualización ya sobre el sistema interamericano, donde viene todo esto como explicado con calma. Ustedes lo pueden leer, lo publicó la CNDH, pero también tenemos 30 minutos apenas para responder cualquier duda que se haya generado. Y bueno, estoy a sus órdenes. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor. Gracias por este repaso que nos has hecho sobre el funcionamiento de la Comisión y de la Corte. Magnífico. La verdad que en una hora nos hayas podido hablar sobre tantos temas relevantes. Hay algunas preguntas en el chat que te haré llegar. Bueno, nos preguntan sobre lo relativo a las opiniones consultivas. Si bien es cierto, manifestaste que hubo la intención de solicitar una opinión consultiva en lo relacionado a la Ley de Seguridad Pública. Nos preguntan si hay otros casos en los que el Estado mexicano sí haya solicitado efectivamente opiniones consultivas. Sí, México ha solicitado 2 opiniones consultivas, pero no tienen que ver con legislación interna, sino tienen que ver con la interpretación de los tratados internacionales. Solicitó una que tiene que ver sobre asistencia consular y otra sobre derechos de los trabajadores migrantes. Pero esas opiniones consultivas no iban tanto dirigidas a situaciones internas, sino más bien situaciones que viven los mexicanos en Estados Unidos. Y como menciona alguien en el chat justo ahora, pues esa opinión consultiva sobre el derecho a la asistencia consular fue un preámbulo para el litigio que luego México emprendió en contra de Estados Unidos en la Corte Internacional de Justicia en el caso Avena. Digamos que fue una batería de acciones: Corte Interamericana de Opinión Consultiva, caso Avena, y el caso Avena lo ganó México. Y bueno, hablar del caso Avena, pues requeriría otra plática y tal vez más de una hora. Gracias. También nos pregunta Marco Fabricio Sánchez, quien había hecho la pregunta anterior también, si en su opinión, ¿por qué son tan tardadas las recomendaciones que emite la Comisión y las sentencias dictadas por la Corte Interamericana? Bueno, lo que realmente tarda es el procedimiento ante la Comisión. Tarda como, pues es que hicieron estudios y tarda en promedio 12 años un asunto en la Comisión, o sea, es mucho tiempo. Lo que sucede ahí es que hay un gran rezago procesal porque pues la comisión tiene como 60 funcionarios. Entonces, si la Comisión Interamericana tuviera el personal de la Sala Superior del Tribunal Electoral, pues eso lo saca en un año. Pero es tan poca gente que todo eso se retrasa. Y pues vean cómo es la vida. Los comisionados en algún momento defendieron a Paulo Bravo porque logró por primera vez en mucho tiempo, pues, tener un superávit en las peticiones que se conocen respecto a las que se entregan, porque todos los demás años eran déficit. El problema es que luego la acusan de acoso laboral. Entonces, no sé si una cosa se relaciona con la otra, pero sí es inquietante. Entonces, tenemos que recurrir a abusar de la gente para que no haya rezago procesal en la comisión. Pues, complicado el asunto. Y aquí obedece todo esto una lógica de no pago para que me peguen. Los estados podrían financiar el sistema interamericano muy bien. México, quitándole un pelo a un gato, lo financia, pero pues no quieren hacerlo. No quieren hacerlo, pero lo podrían hacer. Y en la corte no hay rezago procesal. En la corte pues tarda 2 años y medio ventilándose un caso o una opinión consultiva y no es un rezago procesal. Es un tiempo normal para establecer el contradictorio y todo eso. No creo que se pueda hablar de un rezago procesal. El problema principal está en la comisión. ¿Y alguna vez se ha planteado aquí, pues, hacer desaparecer la comisión como sucedió en Europa con el protocolo 11? Sí, bueno, ha habido opiniones. Sí se ha intentado desaparecer la comisión de varias formas, pero no de las más felices. Por ejemplo, había un juez de la Corte Interamericana que se llamaba Antonio Augusto Canzó Trinidad, que ahora es juez de la Corte Internacional de Justicia, que siempre propuso que debería haber un acceso directo al tribunal. Y básicamente que la comisión se quedara con pues la función de los informes y toda esta función política.
Pero, y bueno, ese es un intento académico, y, en fin, no hizo eco. El otro intento fue político y fue casi destruir la comisión y fue en un proceso de fortalecimiento que le llamaron, que realmente era un proceso de reconstrucción del sistema interamericano, en donde Brasil inició una revisión de las funciones de la comisión porque la comisión le dictó unas medidas cautelares que de aplicarse hubieran impedido que se llevara a cabo un proyecto hidroeléctrico enorme en ese país. Y Brasil es un país con problemas de energía eléctrica y pues la comisión emitió una medida cautelar para que este proyecto se parara. Brasil se enojó, Brasil no paró el proyecto y mandó a revisión las facultades de la comisión ante la OEA. Y ahí sí la comisión casi desaparece. O sea, ese fue un intento de desaparecer la comisión, pero porque había hecho su trabajo. Y pues se salvó gracias en parte, muy en parte o en gran parte, gracias a los esfuerzos del entonces presidente José Jesús Orozco Enríquez y de la Cancillería mexicana. O sea, eso fue clave para que se salvara la Comisión Interamericana porque en algún momento pues había propuestas no para desaparecerla, pero sí para volverla con una operación muy complicada. Por ejemplo, había propuestas de mandarla a Haití o propuestas de mandarla a Uruguay. Entonces, eso no iba a facilitar que la comisión estuviera mejor, sino más lejos y en condiciones más adversas. Tal vez una cuestión importante o viable sería mandarla a Costa Rica, pero pues nadie propuso eso, porque eso sí sería como algo positivo, pero no. Aparte de que el problema actual de la comisión sigue siendo que está muy cerca de la OEA, está dentro de la OEA, el problema que tiene es ese, y bueno, yo supongo que va a salir todo bien. Esperemos que salga rápido y justo le toca a otro mexicano, a otro presidente mexicano, que es ahora Joel Hernández, lidiar con esta crisis. Que no es una crisis tan grande como la anterior, que obligó a cambiar el reglamento, pero sí es una crisis, al fin y al cabo, que existe en el sistema interamericano. Gracias. Con relación a las medidas cautelares, nos preguntan cómo verifica la Comisión o la Corte el cumplimiento de las medidas cautelares o provisionales y en caso de que no se cumplan, ¿cuáles son las medidas que se pueden ejercer frente a los estados partes? Bueno, Comisión y Corte supervisan por medio de informes que se solicitan al Estado y a los representantes de las víctimas. En el caso de la Corte también pide o solicita informe a la Comisión, pero bueno, por lo regular la Comisión como no está en el lugar de los hechos para supervisar o ver qué es lo que está pasando con las medidas, pues básicamente no dicen nada o repiten lo que dijeron los representantes. Entonces es pedir informes. Y bueno, hay un contradictorio, puede haber incluso audiencias en donde se discutan la vigencia de las medidas provisionales. Por ejemplo, unas medidas provisionales que hubo respecto a México muy famosas fueron las primeras que se dictaron en México, fueron respecto a Digna Ochoa, que era una defensora de derechos humanos. Esas medidas provisionales en la Corte Interamericana sí fue un precedente, no tanto jurídico, pero sí emocional fuerte, porque Digna Ochoa trabaja en el Centro PRO, se les dieron las medidas provisionales a ella y otros abogados de esa ONG que todavía existe, y en algún momento, pues los peticionarios o beneficiarios dicen, no necesitamos más de las medidas provisionales, levántenlas. Digna Ochoa estuvo de acuerdo y en octubre, eso fue en agosto de 2001, en octubre de 2001 apareció Digna Ochoa en su despacho sin vida. No se incumplieron las provisionales, pero se levantaron tal vez antes de tiempo. Entonces, tal vez lo que sucede también con las provisionales es que duran a veces demasiado. Otra cuestión también con las provisionales es que pueden abarcar a muchas personas y pueden durar mucho tiempo, pero también pueden ser de compleja elaboración o complejo cumplimiento. Porque a veces no solamente es en cuestión de seguridad, a veces también en cuestión de salud. También hay varios supuestos de las medidas provisionales que pueden ser complejos su cumplimiento, pero al final de cuentas la Corte Interamericana no impone sanciones punitivas o adicionales al incumplimiento de las medidas provisionales, pero un Estado que incumple las medidas provisionales y que deliberadamente lo hace, sin duda se sitúa en un nivel de paria internacional. Venezuela está en ese lugar y bueno, pues desafortunadamente mucho de lo negativo de lo que hacen los estados que no deberían hacer respecto al sistema interamericano, pues
Pues Venezuela es un ejemplo de ello. México en general sí cumple las medidas provisionales. Y las cumple más que las cautelares también porque vienen de un tribunal y mientras que las medidas cautelares vienen de la comisión y como ya comentábamos, las medidas cautelares de la comisión tienen origen reglamentario. Aún así, el cumplimiento de las cautelares también en México es bueno. ¿Ha cumplido todas las sentencias, o sea, las sentencias que se han dictado contra el Estado han sido cumplidas? En su totalidad, solamente una, que es el caso Castañeda. Sí, con la reforma. Sí, porque ahí ordenaron, bueno, algunos pagos de gastos y costos y todo, pero también ordenaron que se modificara la forma en que se daba la revisión en materia electoral para que pudiera abarcar esta cuestión de los derechos políticos electorales en la Constitución. Entonces no se creó un nuevo recurso, sino que el juicio de los derechos político-electorales que ya se tenía se adaptó jurisprudencialmente. Y eso se comprobó cuando sale la sentencia en 2008 y en 2012 van 51 personas a reclamar lo mismo que Castañeda ante el Tribunal Electoral, pero esta vez sí decían en el fondo, les dice, si ustedes tienen derecho a venir, yo conozco el recurso en el fondo, pero ustedes no tienen derecho a ser candidatos independientes. Y digamos que en ese momento se cumplió a cabalidad o se cumplió toda la intención de la sentencia de la Corte Interamericana, que era que se obtuviera una revisión judicial. Un proceso rápido, ¿no? Para poder revisar También, la constitucionalidad. Y sí, también hay países que no cumplen totalmente, por ejemplo, el caso Ayatama contra Nicaragua, que es tan sonado y tan citado, pues Nicaragua no cumplió con introducir un mecanismo rápido y sencillo para poder controvertir las decisiones del Consejo Supremo Electoral. Y pues, porque en el fondo, me comentaba un abogado nicaragüense, hay que modificar la Constitución para que eso ocurra. Sí. Y la Corte Interamericana no quiso decirlo, pero esa es la implicación real en el caso Yatama. Y ha habido casos donde se ha modificado la Constitución. Por ejemplo, en el caso de la Última Tentación de Cristo, Olmedo Bustos, se quitó en la Constitución chilena una cláusula sobre censura previa, porque eso era contra la Convención Americana. Entonces, la jurisprudencia interamericana es corta de tiempo y de casos, pero tiene muchas cosas que explorar. Sí, como la declaración de inconvencionalidad de una constitución, ¿no? O sea, si eso depende de que no se llegó a ese punto ahora que la Corte pues no llegó a señalar que efectivamente los artículos de la Constitución sí son contrarios, sino que hizo una interpretación. Sí, la Corte va a evitar hacer eso porque para un país es muy fuerte, que te digan que tu Constitución es inconvencional. Entonces la Corte creo que se va con bastante cuidado, porque otros casos donde lo ha hecho no le ha salido tan bien. Por ejemplo, el caso César, Trinidad y Tobago se fue. También el caso César también dijo que se modificó la Constitución. No fue tan buena idea. Interesante. También nos preguntan en el chat, en el chat y también hay una pregunta enlazada en el mismo sentido en Facebook. Nos preguntan si existe alguna excepción a la obligación de agotar los recursos internos, los recursos ordinarios dentro del país y si en cuestión del cumplimiento de la sentencia, ¿qué importancia tiene la reparación económica? Bueno, respecto al agotamiento, sí, hay 3 supuestos donde se puede no agotar. Por ejemplo, el requisito del agotamiento de los recursos internos, según la Comisión Americana, artículo 46, pueden pasarse o pueden no tener que, no requerirse como parte del litigio ante el sistema interamericano si el recurso no existe. Si no hay recurso judicial a agotar, pues entonces uno no tiene que agotar. ¿O qué vas a agotar si no existe el recurso judicial idóneo? Que eso fue lo que sucedió en el caso de Jorge Castañeda. Castañeda no tenía un recurso judicial idóneo. Y bueno, eso tal vez la gente experta en el electoral lo pueda discutir, pero la Corte consideró que no había un recurso judicial para controvertir normas constitucionales en materia electoral, ni legales, en este momento, ahora sí. También el segundo caso donde se puede no requerir el requisito del agotamiento es si la controversia
está ya plasmada o ya está interpuesta dentro de los tribunales, pero tarda mucho en resolverse. Entonces, la mora judicial es también una exclusión del requisito de agotamiento, porque el retardo injustificado es en sí una violación a los derechos humanos. Entonces, uno no tiene la necesidad de esperarse 50 años a que algo se resuelva. Básicamente, pues yo les he dicho en algunos foros y suena un poco fuerte y escandaloso, pero básicamente casi todos los juicios agrarios pues entran en esta categoría de retardo injustificado. Un juicio agrario ahí que se resuelve en 50 años y que los nietos al final, eso es retardo injustificado. Porque como usted decía, doctora Jarquín, pues debe haber un recurso judicial efectivo y que sea también rápido. Y por último, en la tercera excepción al agotamiento de los recursos internos, tiene que ver con la imposibilidad de agotar el recurso. Por ejemplo, alguien que está desaparecido, pues, o alguien que está en condiciones muy precarias de detención, pues no puede agotar. Pero lo mejor, lo óptimo es siempre tratar de agotar, salvo esos tres escenarios. Y un escenario muy frecuente, en donde la Corte Interamericana tiene que ver todo eso en el fondo, es cuando el recurso tarda mucho. Retardación indebida de justicia. Y las reparaciones. Las reparaciones fue algo que no mencioné, que bueno que lo preguntan. Las reparaciones de la Corte Interamericana pueden tener diversas facetas. Sin duda hay una reparación, un tipo de reparación que tiene que ver con la parte pecuniaria, pero también hay otro tipo de reparaciones que son no pecuniarias. Y rápidamente les voy a poner una pequeña lámina. Está preparada para estas preguntas, pero permítanme para que quede visualmente más claro. La Corte Interamericana, es cierto, da reparaciones de tipo económico, pero también da otro tipo de reparaciones. El objetivo de las reparaciones de la Corte Interamericana, y esta facultad de repararse se desprende del artículo 63.1 de la Convención, el objetivo de las reparaciones es restituir las cosas al estado que se encontraban antes de que la violación se cometa, o lo que significa en latín restitutio in integrum. Entonces, en algunos casos se puede. Un juez que ha sido destituido se le puede reponer en su puesto. Algo que ha sido expropiado se puede devolver o se puede pagar. Pero en materia de derechos humanos, muchas veces esto no es posible. Entonces, la Corte Interamericana también ha dispuesto que se puedan, por ejemplo, dar indemnizaciones de carácter compensatorio por dos rubros: daño material, que podría ser lucro cesante, y daño emergente. El daño emergente tiene que ver mucho con los gastos y las erogaciones que hacen la víctima o sus familiares a partir de la violación de los derechos humanos. Y también daño inmaterial, que es básicamente el sufrimiento que ha sufrido la víctima. Ahora, el foro del sistema interamericano, el sistema interamericano en sí, no es un foro de dinero. O sea, la gente no va y no llega hasta esas instancias tantos años buscando dinero. Claro que el dinero ayuda, el dinero es algo necesario cuando uno ha sido objeto de una violación de los derechos humanos. No digo que no sea cierto, pero el componente más importante, diría yo, de las reparaciones del sistema interamericano tienen que ver con las medidas de carácter no pecuniario. O sea, la Corte Interamericana en algún momento se planteó ver a las personas no como en una faceta meramente económica, sino también una faceta integral en cuanto a su dignidad. Entonces, muchas violaciones de derechos humanos requieren que una persona sea atendida con medidas de rehabilitación, ya pueden ser de carácter médico o psicológico. También pueden existir medidas que traten de devolver la dignidad de las personas por medio de la justa satisfacción y garantías de no repetición. Y en esas medidas de satisfacción es donde la Corte Interamericana se ha expandido más y ha sido más creativa, porque esas medidas de satisfacción pueden llevar aparejadas la construcción de un monumento, una placa conmemorativa, poner una calle en algún lugar, la publicación de la sentencia, la traducción de una sentencia al idioma de un pueblo indígena que fue objeto de esa violación a sus derechos.
Eh, y también garantías de no repetición que, por ejemplo, tienen que ver, como comentamos ahora en el caso Castañeda, el que se creara un recurso o llevó a que se modificara un recurso dentro de la estructura del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, cambio de leyes e incluso cambios constitucionales, aunque ya dijimos que eso es problemático, pero también lo ha contemplado la Corte. Y pues aquí en las garantías de no repetición es donde se adopta toda esta doctrina del control de convencionalidad en la Suprema Corte, porque ahí se proponía que los jueces ya no aplicaran el fuero militar en asuntos donde hubiera violaciones a derechos humanos. Entonces ahí la Suprema Corte pues cambió todo el entramado institucional para cumplir con esa medida de reparación. Y también la Corte Interamericana da costas y gastos. Y bueno, fue una pregunta importante porque fue algo que no toqué, pero que tal vez sí hubiera sido bueno que lo hubiera tocado en la exposición principal, pero bueno, le agradezco a la persona que preguntó. Muchas gracias. Muy interesante lo de las medidas de satisfacción. También el Tribunal Electoral las ha venido implementando últimamente en materia de violencia política contra las mujeres por razón de género. En las últimas sentencias se habla también de medidas de satisfacción. Nos pregunta Jesús Ángel Cadena si más allá de un eventual cumplimiento, que si bien vinculante no se logra en su totalidad, dada la falta de medidas coercitivas para obligar a los estados, ¿cuál es su opinión sobre el impacto que tienen las sentencias interamericanas para modernizar, compatibilizar o armonizar los sistemas jurídicos nacionales a lo que dispone el derecho internacional interamericano? ¿Será mejor pensar en impacto que en cumplimiento total o integral? Bueno, esos son términos controvertidos. Lo cierto es que el impacto, la recepción, el poder transformador que tienen estas medidas, pues depende mucho de en qué tierra caigan o dónde caigan las sentencias, porque pueden ser muy bien recibidas estas sentencias o ignoradas. Volvemos a Venezuela. En Venezuela, cuando el gobierno de Hugo Chávez decide salirse de la Convención Americana, el gremio de abogados y la sociedad no dijo nada. Era un sistema lejano a la gente, lejano a los juristas, lejano a la realidad constitucional de ese país. Pero vean en México el arraigo tan fuerte que tiene el sistema interamericano. Vean que una conferencia de 130 personas actualmente, pues es un récord que se alcanza porque es el Tribunal Electoral, pero también porque es una plataforma digital, y eso demuestra el interés en el tema. ¿Cuántas peticiones se reciben al año? Y eso demuestra que en México hay un gran arraigo del sistema interamericano. Eso es bueno, y eso ayuda a que estas sentencias tengan un impacto no solamente en la implementación de las recomendaciones a sentencias contra México, que sería el caso de estos 10 casos que se han resuelto en el fondo, sino que también incluso la Suprema Corte haya ido más allá y haya dicho que los precedentes de otros países que no sean México también tienen valor jurídico en nuestro país. Entonces, depende mucho de la gente, de los operadores jurídicos y a final de cuentas, también quien toma las decisiones arriba, ¿no? Por ejemplo, Suprema Corte, al resolver expediente varios 912 y contradicción 293, cambió todo porque la gente que decidió eso sí tenía fe en esto, sí creía y sigue creyendo en esto, porque ya los debates en la Suprema Corte y en el Tribunal Electoral y en las altas cortes en este país ya incluyen siempre derecho internacional de los derechos humanos. Y el Tribunal Electoral creía antes de la Suprema Corte. Hay cuestiones antes de la Suprema Corte, antes del expediente varios, antes de Castañeda ya había cosas ahí. Incluso uno de los argumentos de la defensa del Estado era que en un caso similar al de Castañeda sí se había otorgado un recurso, en el caso Hank Ron. Y pues el Tribunal Electoral es un ejemplo de vanguardia de cómo esto se puede ir implementando. Claro, habrá cosas, la gran mayoría de cosas son por demás afortunadas, hay otras no tanto, pero bueno, también de eso se trata, ¿no? Que haya diversidad, y yo creo que son muchos factores, y no creo que sea solamente un factor.
Y bueno, lo que se ha hecho en México es un gran avance. Vamos a ver qué nos depara el futuro. Kirios Chaday tiene una pregunta con respecto a la supervisión del cumplimiento de sentencias. Pregunta cuál es el estándar que se toma en cuenta para declarar el cumplimiento de sentencias, citando específicamente el caso Campo Algodonero contra México, donde en la resolución de supervisión de cumplimiento de sentencia de 2013 se establece que el Estado mexicano cumplió con la capacitación en derechos humanos y con aquella dirigida a superar roles de las mujeres. La duda les surge, ya que al ser medidas de reparación no se pueden catalogar como garantías de no repetición, y hoy, pasados 10 años, pues se puede decir que si bien la Corte las ha considerado cumplidas, las cifras pues apuntan a que no se han corregido estas violaciones o esta violencia contra la mujer por razón de género. Bueno, si ustedes me preguntaran qué sentencia es complicada de cumplir de todas las sentencias que ha habido respecto a México, sin duda la sentencia más compleja para cumplir es sin duda Campo Algodonero. Porque Campo Algodonero es una situación que entraña una cuestión de violencia estructural y de discriminación estructural en contra de la mujer. Y eso es muy complicado de corregir porque básicamente lo que dice la Corte Interamericana ahí es, tienes que cambiar la cultura de discriminación en contra de la mujer en Ciudad Juárez. Eso es pues un reto pues generacional. Y ese es, digamos, el gran objetivo de esa sentencia. Y pues eso todavía está lejos de cumplirse en Ciudad Juárez y en el país. Sí, en el país. La cuestión aquí es que la Corte Interamericana hace una supervisión de cumplimiento en 2013 y dice, bueno, al menos esto ya está. Y estos cursos y capacitaciones, por ejemplo, que incluso esto podría entrar ahí. Este tipo de charlas podrían entrar en estos cursos y capacitaciones. No de ese caso, pero de otros sí. Dentro de esa esfera de reparaciones, pues sí es cierto que hay algunas que se van cumpliendo, pero pues las reparaciones también se deben de considerar dentro de una integralidad y una lógica integral. Es decir, para que realmente consideremos que el caso esté reparado, se debe reparar en todos los sentidos con todas las medidas de reparación. Entonces, por supuesto que se han ido cumpliendo algunas medidas en específico, la Corte ya cierra la supervisión de esas medidas, pero no significa que la sentencia esté cumplida, ni significa que esas medidas aisladas puedan hacer que se cumpla, porque hay un sentido de integralidad. Se va a cumplir y realmente podremos ver un cambio, o se espera que se pueda ver un cambio cuando las medidas de reparación en su totalidad han sido cumplidas. Ahora que el reto también de Campo Algodonero es que no solamente es volver las cosas al estado que se encontraban antes de que se cometieran las violaciones a derechos humanos, porque volver a ese estado, que les comentaba que era el objetivo de casi todas las reparaciones, sería volver a la situación de discriminación estructural que sufrieron estas dos niñas y una mujer, en ese caso. Sería volver a lo que sufrieron ellas a principios de este siglo. Entonces la Corte Interamericana por primera vez y de forma excepcional usó que las reparaciones en ese caso tenían que tener una vocación transformadora. Es decir, tenían que transformar la realidad de Ciudad Juárez para que eso no volviera a ocurrir. Entonces, imagínense el reto enorme. Y bueno, le tocó esta sentencia a Ciudad Juárez, pero ¿en cuántas ciudades de este país no ocurre lo mismo? Sí. Bueno, y pues finalmente hay un par de preguntas que pues por razón de tiempo se las dejo a ver cómo si se pueden resolver. Preguntan si además de que si la comisión no entra al estudio por el argumento de no haber mencionado a quién le afectaban sus derechos, si hay algún recurso, si es posible algún recurso para que pueda conocer sobre el fondo. La verdad es que hay alguna confusión en cuanto a lo que es la comisión y lo que es el ámbito electoral.
Y lo otro es si además de las comunidades indígenas, hay otras personas morales que puedan acudir a la comisión y en su caso a la Corte Interamericana. Bueno, respecto a la primera pregunta, esto es sistema interamericano puro y duro. Entonces, en el sistema interamericano no es posible invocar una acción popular, un acto de populares. No es posible ir ante la Comisión Interamericana y, bueno, la Comisión nunca dejaría que un caso así siguiera ante la Corte diciendo que tal ley va en contra de los intereses del electorado mexicano o que tal ley afecta a los posibles candidatos a tal municipio. Tiene que especificarse cuál es la persona que sufre esa violación. Nombre y apellido. Y bueno, alguna vez cuentan las historias del sistema interamericano, las leyendas del sistema interamericano, que algún abogado argentino le pidieron que pues no había presentado quiénes eran las víctimas del asunto y le llamaron por teléfono y le dijeron, oiga, pero ¿quién es la víctima acá? Entonces dijo, bueno, sí, yo les mando la lista de las víctimas. Y les mandó el directorio telefónico de la ciudad de Buenos Aires. Entonces eso no satisfizo ese requisito y la petición fue desechada. Entonces, esto pues es un requisito indispensable y si se falla en eso, no se va a pasar ni siquiera la etapa de fondo. En la primera revisión de la Secretaría Ejecutiva va a ser rechazada. Segunda pregunta, pues los indígenas en sí, los pueblos y comunidades indígenas no son en sí una persona moral, o sea, son personas, pero que tienen una visión comunitarista de sus derechos y también una cosmovisión comunitarista, pues no tienen la misma cosmovisión que nosotros. Ellos se consideran como una comunidad, como un ente, y es un ente pues vivo, conformado por ellos mismos. No, para ellos no hay derechos individuales, sino hay derechos colectivos. Entonces, lo que empezó a experimentar la Corte Interamericana en varios casos de pueblos y comunidades indígenas es que pues era casi imposible tener un recuento individualizado de los miembros de una comunidad indígena. Por ejemplo, en el caso de Saramaca, duró tanto tiempo las violaciones, tanto tiempo el litigio, que bueno, en todo ese tiempo la comunidad Saramaca pues registró decesos y nacimientos. Entonces, individualizar todo eso pues resultaba imposible. Y a partir de ahí, y en algunos otros casos, la Corte ha ido reconociendo estos derechos colectivos o esta colectividad de los derechos, pero como una excepción muy marcada. Lo que sí ha sido posible en el sistema interamericano es que acudan, por ejemplo, los accionistas de una empresa, pero porque sus acciones han sido perjudicadas. Entonces, un accionista de una empresa sí puede acudir en nombre propio. Y hay un asunto muy famoso que se llama Ibcher Bronstein contra Perú, en donde era un dueño de una televisora en Perú. En Perú en aquel tiempo para ser dueño de una televisora se requería ser peruano por naturalización o nacimiento. Ibcher Bronstein era israelí y bueno, pues le dan la nacionalidad peruana, pero pues Fujimori se la quita. ¿Y por qué se la quita arbitrariamente? Pues porque el canal de Ibcher Bronstein básicamente ya era el único canal que estaba en contra del gobierno. Todos los demás canales habían sido cooptados y pues ahí salía la Laura Bozzo y todo, y Ibcher Bronstein era el último bastión en contra del fujimorismo. Eventualmente pues Ibcher Bronstein fue reclamada a la Corte Interamericana, no como el canal, sino como su persona, y pues le restituyeron el canal y ese canal todavía está al aire en Perú. Muchas gracias, doctor. Solamente, sí. Perdón, en la opinión consultiva sobre este tema, perdón, eso lo olvidé, se da la posibilidad de que puedan ir sindicatos también. Gracias, doctor. Solamente mencionar que si el libro al que nos ha remitido de su autoría es Introducción al Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Sí, digamos que es algo muy básico y pues todo lo que hablé ahí está. Tal vez no tan actualizado, pero bueno, es digamos el ABC. Hay otros textos que se pueden recomendar sobre eso, que tal vez al inscribirse en la plataforma les hayan llegado, pero hay un texto muy bueno de Felipe González Morales. Hay otros textos, por ejemplo, de García Ramírez, de Claudio Nash,
y todos esos los pueden consultar para profundizar en alguna área del sistema interamericano. Vale. Y bueno, también quedo a su disposición de todos ustedes por si tienen alguna duda en concreto o requieren algún material. Yo con mucho gusto los puedo atender, pues ya no en la universidad, pero sí por vía electrónica. Muchas gracias. Pues este libro lo pueden encontrar directamente en la página de la Comisión Nacional y pues es de descarga gratuita por si quieren acceder a él. Yo acabo de acceder directamente, entonces pues los invito a revisarlo. Y dicho esto, agradecerle, doctor Carlos Pelayo Moller, por la disposición y la generosidad que ha tenido de compartir sus vastos conocimientos sobre el funcionamiento del sistema interamericano. Le agradezco a nombre de los magistrados y magistradas de Sala Superior del Tribunal Electoral, del Poder Judicial de la Federación y a nombre de la directora de la Escuela Judicial Electoral, doctora Gabriela Rubalcaba García, y esperamos seguir contando con usted en futuros eventos. Y bueno, Claro que sí. Muchas gracias, y a quienes nos han acompañado, a todos y a todas, pues agradecer la participación y los invitamos a continuar con este seminario electoral de justicia interamericana. Muchas gracias. Muchas gracias. Hasta luego, muchas gracias. Gracias.